Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas noticias. Hoy, como bien lo indica el título, nos encontramos ante una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Una noticia que ha dejado a miles de seguidores con la boca abierta y preguntándose qué está pasando en el universo de la actuación turca. Hablamos por supuesto de ***, la impactante noticia de Burak y Neslihan que sorprende a todos ***, un titular que sinceramente se queda corto para la magnitud de lo que ha ocurrido. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida súper especial. Este es su espacio, su refugio para estar al día con las últimas novedades del entretenimiento, los chismes más jugosos que dan de qué hablar, y sobre todo, un lugar para debatir, compartir opiniones y sentir que son parte de una comunidad apasionada por el arte y las historias que nos cautivan. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros futuros vídeos, llenos de información, análisis y, ¿por qué no?, un poco de drama. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse y, lo más importante, activen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones al instante. Así, serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, vamos de lleno con lo que nos trae hoy este notición que ha alterado el panorama de la industria. Como muchos de ustedes sabrán, Burak Özçivit y Neslihan Atagül no son solo dos nombres propios en la actuación turca, sino que son auténticas estrellas cuyo brillo ha traspasado fronteras, conquistando corazones en muchísimos países y, como no, convirtiéndose en ídolos para miles de personas. Juntos nos regalaron actuaciones que se grabaron a fuego en nuestra memoria, producciones que se convirtieron en verdaderos fenómenos de audiencia a nivel mundial. ¿Y quién podría olvidar Kara Sevda, conocida como Amor Eterno en muchos lugares? La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que esa conexión trascendía la ficción, haciendo que los fans se preguntaran constantemente sobre su relación en la vida real. Y claro, a lo largo de los años, hemos seguido de cerca su trayectoria, sus proyectos individuales, sus éxitos, sus pasos por la alfombra roja y también, como no, sus vidas personales. Los hemos visto crecer, consolidarse y convertirse en figuras referenciales. Por eso, cuando ayer, 27 de septiembre de 2025, se filtró o, mejor dicho, se hizo pública la noticia que vamos a desgranar hoy con todo detalle, el asombro fue mayúsculo. La verdad es que ha sido un torbellino de emociones, de especulaciones, de murmullos que se han convertido en gritos. Primero, debemos entender el contexto de esta explosiva revelación. Burak y Neslihan no solo son compañeros de profesión, sino que también son amigos, y hasta hace muy poco, la imagen que proyectaban era la de una relación profesional y personal muy sólida, cordial y admirada. Sus apariciones juntos, sus interacciones en redes sociales, siempre daban la impresión de una camaradería genuina, de un respeto mutuo y de una visión compartida. Ambos han construido carreras envidiables, cimentadas en un talento indiscutible y respaldadas por una base de fans que los adora y los sigue incondicionalmente. Ahora, ¿cuál es exactamente esa noticia tan impactante que ha dejado a medio mundo con la mandíbula desencajada? Los rumores, que hasta hace unas horas eran solo eso, han ido cobrando fuerza con confirmaciones preliminares que apuntan a un *** cambio radical, un giro de 180 grados. En la forma en que Burak y Neslihan abordarán sus futuros proyectos profesionales de manera conjunta, ***, y cuando digo radical, créanme, me quedo corto. Estamos hablando de una *** ruptura definitiva de su colaboración en la productora que habían estado gestionando juntos, Beyaz TV, y, lo que es aún más sorprendente y preocupante para muchos, un posible distanciamiento profesional de manera más amplia ***, un adiós a esa sinergia que tantos éxitos había prometido. Para poner un poco de contexto y que nadie se pierda el hilo de esta historia, hace un par de años, Burak y Neslihan decidieron unir fuerzas, no solo en pantalla, sino también detrás de ella para crear su propia productora. Era un proyecto ambicioso, una muestra clara de su deseo de tener un mayor control sobre sus carreras, de poder elegir los proyectos que realmente les apasionaban, de dar vida a esas ideas que bullían en sus mentes y de contribuir al desarrollo de nuevas historias y talentos en la vibrante industria turca. Esta unión fue vista por muchos como una alianza estratégica, un dúo dinámico destinado a dejar una huella imborrable, una fuerza imparable que revolucionaría la producción audiovisual. Y de hecho durante un tiempo pareció que iba viento en popa. Habían anunciado varios proyectos en desarrollo, se hablaba de
Grandes planes y la expectativa del público era altísima, esperando ver qué maravillas saldrían de esta poderosa dupla. Sin embargo, las últimas informaciones que han llegado a nuestros oídos, y que hemos podido verificar con cautela, sugieren que las diferencias creativas, o quizás diferencias más profundas y fundamentales, han llevado a esta decisión drástica, a este punto de no retorno. Según fuentes muy cercanas al entorno de ambos actores, *** la productora Bellaz TV ha sido disuelta o vendida, y los planes de futuras producciones conjuntas han sido cancelados de forma unilateral, *** esto, como se pueden imaginar, ha caído como un jarro de agua fría, no solo para ellos, sino para todo el equipo que estaba involucrado y para los fans que esperaban con ansia sus próximos trabajos. Las especulaciones, por supuesto, no se han hecho esperar. En el mundo del espectáculo, cuando algo así sucede, la imaginación vuela y los rumores se multiplican. ¿Fue una disputa financiera lo que fracturó esta alianza? ¿Hubo desacuerdos irreconciliables sobre la dirección creativa de la productora, sobre el tipo de historias que querían contar o el estilo en el que querían contarlas? ¿O hay algo más personal, algo que va más allá de lo profesional, detrás de esta separación? La verdad es que por ahora ** ni Burak ni Neslihan han emitido un comunicado oficial detallado que aclare todos los puntos, ** lo que sí se ha confirmado, y es un hecho innegable, es la disolución de su sociedad productora. Hemos visto cómo las redes sociales han estallado. Las reacciones son de todo tipo, un verdadero crisol de opiniones y sentimientos. Muchos fans están tristes y decepcionados por el fin de esta colaboración, viendo en ella un símbolo de unidad, de talento combinado y de un futuro prometedor que ahora se ve truncado. Otros están curiosos, ansiosos por saber los motivos reales, por entender qué pudo haber llevado a este desenlace. Y como siempre hay quienes ya están especulando sobre futuros proyectos individuales, imaginando qué sorpresas nos depararán Burak y Neslihan por separado, y quién será su próximo gran amor en pantalla o en la vida real. Lo que sí queda claro y debemos subrayarlo, es que este es un ** punto de inflexión importantísimo en las carreras de ambos, ** para Burak, quien recientemente ha estado enfocado en el arrollador éxito de Kurulus, Osman, una serie que lo ha consolidado aún más como una figura de peso. Esta decisión podría significar una reorientación estratégica de su carrera, quizás buscando proyectos más ambiciosos en solitario o explorando nuevos géneros. Y para Neslihan, quien también ha cosechado éxitos impresionantes en solitario y ha demostrado una versatilidad asombrosa en cada uno de sus papeles, este podría ser el momento perfecto para emprender nuevos desafíos creativos, para explorar facetas artísticas completamente independientes y para reafirmar su individualidad como artista. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de la televisión turca? Una colaboración tan potente como la de Burak y Neslihan al mando de una productora era una garantía de calidad, de historias bien contadas y de entretenimiento de primer nivel. Su ausencia en este tipo de proyectos conjuntos podría dejar un vacío, un espacio que será difícil de llenar, y que la industria deberá intentar cubrir con nuevas alianzas. Sin embargo, también debemos recordar, y esto es crucial, que ambos son talentos individuales de primer orden. Su energía, ahora canalizada en proyectos personales, podría resultar en producciones aún más innovadoras, más personales y, quién sabe, quizás más audaces. El talento no desaparece, solo cambia de cauce. Hemos estado investigando a fondo, rastreando cada pista, para traerles la información más precisa y veraz posible. Hasta ahora, lo que se maneja con mayor solidez es que las ** desavenencias se habrían intensificado de manera significativa en las últimas semanas ***, llevando a la decisión final de separar caminos. Se habla de enfoques muy distintos, de visiones contrapuestas sobre el tipo de contenido que querían producir y, sobre todo, sobre la forma de gestionar el negocio de la productora. Parece que a pesar de su amistad y de su increíble química en pantalla, en el ámbito empresarial, en la toma de decisiones estratégicas, sus visiones no estaban alineadas, chocando irremediablemente. Otra arista interesante de esta noticia, y que abre un nuevo abanico de interrogantes, es cómo podría afectar a las carreras de los actores y profesionales que habían fichado o que estaban en negociaciones con su productora. ¿Veremos a algunos de ellos migrar a otras compañías, buscando nuevas oportunidades? ¿O seguirán trabajando con Burak o Neslihan de forma individual, en proyectos que cada uno emprenda por su cuenta? El entramado es complejo, las repercusiones son múltiples y las implicaciones en la industria son significativas. Es un efecto dominó que apenas está comenzando a sentirse. Es Sim.
Importante recalcar para mantener la calma y la perspectiva, que aunque la noticia sea impactante y nos tome por sorpresa, en el mundo del espectáculo los cambios son una constante. Las alianzas se forman, evolucionan y a veces se disuelven, y los talentos buscan siempre el crecimiento, la evolución y la superación personal y profesional. Quizás esta separación, por dolorosa o inesperada que pueda parecer en un principio, sea el impulso que ambos necesitan para alcanzar nuevas cumbres, para reinventarse y para demostrar, una vez más, su valía como artistas independientes. En resumen, la noticia que ha estallado en el firmamento del espectáculo turco y mundial es la disolución de la productora conjunta de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, Beyaz TV, y la consecuente separación de sus caminos profesionales en este ámbito específico. Los detalles exactos de las causas aún se están desvelando, y la verdad completa podría tardar en salir a la luz. Pero las diferencias creativas y de gestión parecen ser los factores principales que han llevado a este desenlace. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis de una noticia tan sorprendente y que ha generado tanta conmoción. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, más que nunca, me encantaría saber su opinión sobre esto. ¿Qué piensan de esta separación? ¿Creen que es un movimiento acertado para ambos, una decisión necesaria para su crecimiento? ¿Qué proyectos les gustaría ver de Burak y Neslihan por separado en el futuro? ¿Hay algún género o tipo de historia que les gustaría que exploraran? Déjenme sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. Estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y por generar una conversación interesante y enriquecedora. Su voz es importante. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, de las noticias más candentes, de los análisis más profundos y de las opiniones más sinceras, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. También compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también son fans de Burak y Neslihan, para que todos estemos informados y podamos compartir este espacio de debate. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras novedades. La familia de nuestro canal sigue creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con más sorpresas. Hasta pronto.